Bien, continuamos con esta entrevista con el ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Él es que han estado liderando por mucho tiempo el asunto del sector de detallistas de combustibles. Ahora es el presidente para América Latina de este sector. Bueno, han retomado, yo recuerdo que cuando era reportero te preguntaba sobre el asunto este ya que venía en expansión, la cuestión de las ventas de expendios de gas licuado de petróleo, y entonces ustedes planteaban eso, pero eso quedó que podían vender, que tenían la capacidad de vender en las estaciones de los expendios de gasolinas y gasoil. Bueno, eso cayó como en un paralelismo y ahora nuevamente resurge el debate y la pregunta es la parte de la seguridad, o sea, si se puede garantizar realmente una eficiencia en las estaciones para la venta de un combustible que es mucho más inflamable, se puede decir, que la propia gasolina y pues el gasoil. ¿Cuál es la realidad en términos técnicos? Porque tú lo dominas bastante bien esa situación. Mire, déjeme comenzar estableciéndole que el gas propano es un derivado del petróleo y que en el mismo sitio que se obtiene la gasolina, claro, en este caso haciendo un proceso al vacío sin la presencia de la atmósfera, se produce el gas propano. Entonces, la ASTM, que es la que norma los productos, define cada uno de los parámetros y el gas propano no es más que la unión de hidrógeno con carbón en una proporción donde hay 6 moléculas de carbón por cada molécula de oxígeno, de hidrógeno. De hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? En la gasolina es la misma molécula de hidrógeno con 8 o 9 moléculas de carbón. Son combustibles de orígenes similares y que por lo tanto no tienen ninguna división que pueda preocupar técnicamente al proceso. Lo único que radica es que hay que saber manejar la característica de uno y otro, que también en gasolina y gas propano se acerca bastante, porque la gasolina produce gases pesados que se quedan en el suelo, en la parte más baja, y el gas propano también produce gases pesados que se quedan en la parte baja. Lo único que uno es un líquido saturado a presión constante, que es el GLP, y la gasolina es un líquido que tiene la característica que muchas de sus moléculas se evaporan por ser volátiles, generando esa condición de vapores. En esa condición, el negocio de manejar gas propano, la actividad de manejar gas propano y gasolina tiene el mismo cuidado, con la diferencia de que cuando el gas propano se escapa, al ser un líquido saturado a presión constante, él se expande en la atmósfera. Y al expandirse en la atmósfera tiene una reacción que debe ser identificada y manejada y capacitado los que participan en esa actividad para poder dar la garantía de seguridad que se ha querido vender como una situación de inestabilidad. La clave radica en que toda instalación debe normarse para que este líquido saturado a presión constante sea manejado también con seguridad como se maneja la gasolina. El país no conoce un solo evento de magnitud macro en accidente o fuego en el sector de la gasolina y el gasoil. No ha existido todavía en República Dominicana un solo caso. Si lo que ha existido siempre son cosas de efectos menores, de no trascendencia. Conatos. Conatos, correcto. Pero en el gas propano sí ha existido una situación muy preocupante porque los empresarios de ese negocio, que se ha convertido prácticamente en un monopolio, tienen una condición diferente al detallista de combustible de las estaciones de servicio. El detallista recibió la transferencia por casi 100 años de empresas transnacionales que manejaban estos productos en el mercado y poco a poco fueron llevando una cultura de cuidado, de no riesgo. También existió eso en el gas propano. Cuando el mercado del gas propano comienza a desarrollarse a finales de los años 50 y 60 hasta el año 95, 98,
que lo manejaron empresas transnacionales, a la par con otra empresa que en los finales de los 60 nace local, que fue Gas Caribe y también Gas Pepín, que fueron dos mayoristas de la época, que no se conocen eventos de ninguna naturaleza de gravedad. La Shell, que manejaba una de las marcas, y la ESO, que manejaba la otra, en el tiempo se vieron molestados por la condición del nacimiento de una cooperativa y de algunas decisiones que los gobiernos fueron tomando para irle dando espacio a los detallistas o a los transportistas de gas propano a la residencia. Estos se disgustan y salen del negocio. En 1995, 1997. Hasta esa época no habían accidentes importantes. Cae en manos de estos señores que hoy son prácticamente el monopolio del gas. Y en estos 20 años ha habido un desastre. No hubo transferencia de conocimiento. No hubo cuidado por parte de estos nuevos actores en el negocio del gas propano. Y la verdad es que la sociedad dominicana ha llorado de forma deprimente los niveles de accidentes que han sucedido no solo en las plantas envasadoras, sino en las carreteras. Porque estos actores heredaron y multiplicaron cosas indebidas como el venderle el cilindro al usuario cuando las normas internacionales y las locales también ordenan que el cilindro debe ser propiedad de la planta envasadora, no del usuario. Y esta condición de que sea del usuario ha sido una multiplicadora de accidentes. Y la verdad es que la sociedad día a día está sumamente impactada por estos accidentes, lo cual al plantearse que sean las estaciones de servicio que vendan no el combustible doméstico ni el combustible industrial, sino el combustible automotriz, el que se le echa al automóvil, va a provocar un cambio en la matriz, porque nosotros desde el 2007 presentamos un proyecto a Industria y Comercio donde nos comprometíamos a ir poco a poco cambiando las instalaciones riesgosas que hay en los automóviles para provocar o generar que los accidentes fueran cada vez menores hasta que estos fuesen prácticamente eliminados en el uso automotriz. Y aún existiendo esta posición nuestra del año 2007, 10 años después, en el 2017, seguimos sufriendo la misma consecuencia, porque el problema radica en que estos actores, que vuelvo y repito, prácticamente son el monopolio del gas propano, no aprenden, o como dice el refrán, el alacrán, aunque quisiera no picar, él pica. Entonces es su naturaleza. Es su naturaleza. O sea, la naturaleza de estos empresarios es una naturaleza que vemos que le ha dado muchas situaciones de gravedad a la sociedad. Y el gobierno hoy de Danilo tiene una oportunidad de darle al consumidor dominicano un espacio para que pueda encontrar un servicio con seguridad, que lo va a tener en las estaciones de servicio, un servicio que garantice la cantidad, usted sabe que hay mucha queja en la entrega del producto, y un servicio que defina una calidad que no exista ningún tipo de duda en el producto que están recibiendo, porque también el consumidor de gas propano vive día a día quejándose de la calidad del producto. Entonces, ese tema... Ignacio, perdón, entonces, esto va más allá de una lucha de intereses, como entienden algunos, que bueno, uno por quererme quedar con la tajada, el otro por participar del pastel. Se piensa más en la población, se piensa más en la seguridad de la gente. Con Anadegas y los detallistas de combustible le inspira de manera principal darle un servicio a la población, como lo ha hecho por más de 100 años en el suministro energético de los combustibles. Indiscutiblemente tampoco nos vamos a cegar diciendo que esto es un negocio, porque el servicio es un negocio. Claro. En ese aspecto hay una condición que nosotros le hemos planteado al gobierno y también se lo queremos plantear a la sociedad. Si los detallistas de las estaciones de servicio logran reciclar un mayor volumen de productos al consumidor final, eso provoca una presión menor de margen de intermediación y termina siendo una condición de que el consumidor reciba con mejor precio el producto. Eso entonces
hay una condición de ganar. Entonces el detallista gana porque puede incrementar los niveles de venta y por lo tanto hace más rentable su negocio, y el consumidor gana porque no es impactado por un mercado que requiere unos márgenes de intermediación para unos actores que al manejarse en un mundo de productos regulados tiene que tener una mínima rentabilidad. Entonces esa mínima rentabilidad provoca que el costo se afecte y el consumidor, cuando reciba el combustible del detallista de combustible de administración independiente o de las estaciones de servicio en sentido general, tendrá la condición de tener menos presión económica en cada galón de gas propano que compre. Esa condición son más que suficientes, más el hecho de que somos garantía en cuanto a la experiencia en el manejo de combustible en torno a la seguridad, son suficientes para que el presidente de la República dé el paso y que decida de manera responsable a favor de la sociedad de que el gas propano se siga vendiendo en las plantas envasadoras para las amas de casas, para la industria, para el comercio, pero que el combustible automotriz no siga surcando estas instalaciones que no están ni autorizadas y en su mayoría no están preparadas con un OIM que permita un flujo y un ordenamiento con seguridad en el sitio que se le haga el suministro del producto. De esa forma, el detallista sí tiene las instalaciones adecuadas y en el caso de este producto se está comprometiendo a hacer los cambios necesarios y las adecuaciones de acuerdo a las normativas que definen sobre la materia, tanto la que pueda dictar el Ministerio de Industria y Comercio como la que establece la NFPA, que es la Asociación de Manejo de Fuego de Estados Unidos, para evitar que los accidentes sean algo que lamentar. Eso provoca necesariamente que el país tenga menos accidentes de tránsito, va a tener menos pérdida de vida, va a tener mejor desarrollo, mejor crecimiento y mejor desempeño como nación, llevando entonces a la sociedad la condición de competitividad que quiere el gobierno frente a otro mercado. Eso es un desafío en un mundo donde hoy las sociedades están compelidas a ser competitivas. Con esa condición que tenemos, no podemos llegar a la competitividad con otros países. ¿Cómo no? Mire, ingeniero, el tiempo se ha terminado, pero apelo a su capacidad de síntesis para que me digan menos de un minuto. Y si los vendedores de GLP dicen, pues también exigimos lo mismo en dirección contraria, de que se nos permitan vender gasolinas y gasoil, ¿eso podría ser posible? Sí, la propuesta está abierta porque ellos tienen muchas instalaciones que pueden convertirla en estaciones de servicio. La clave resultaría que ellos cambien su plataforma de plantas envasadoras a estaciones de servicio, cumpliendo con la ley 317 y haciendo las adecuaciones necesarias, pero a partir de que ellos se decidan ser estaciones de servicio, ya no deben fraccionar cilindros para el hogar, ni tener las condiciones de suministro de gas en bolita y esa cosa, porque entonces ya no sería una estación de servicio, sería un mix entre planta envasadora y estación de servicio, y las normas la prohíben. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando usted fracciona cilindros, usted tiene 10, 20 cilindros almacenados, 50, para llevarlo al hogar, entonces usted corre el riesgo de que una situación se genere un proceso en cadena, provocando condiciones indebidas, de forma tal que la planta envasadora que se quiera convertir en estación de servicio y vender gasolina, gasoil, lo puede hacer, pero a partir de ahí entonces ya no debe fraccionar cilindros para evitar accidentes. Y yo entiendo de que hay una gran oportunidad porque ese grupo monopólico o esos grupos oligopólicos que existen, que se están comiendo y que han ido comprando a todos los gaseros de administración independiente. Yo quiero decirte que en el 2006, cuando registrábamos 390 plantas envasadoras, tal vez 90 o 95 plantas eran propiedad de esos grupos. La mayor cantidad de planteros eran detallistas de gas de administración independiente y ellos lo han ido liquidando, lo han ido comprando en grupos que se han ido estructurando de tener 6 plantas, 9 plantas. Creo que ese es Entonces ese grupo se han apropiado del mercado de las plantas envasadoras y ellos todos
tienen estaciones de servicio. Si usted hace un recuento de la Next o Coastal, Sí. la SUNY, la Sí. Nativa, que son dueños de Credigas, de Propagás y de Tropigas, todas tienen estaciones de servicio. Entonces, ese es un tema que... ellos tienen la misma oportunidad de convertirse allí ¿Cómo no? para vender el gas Ese es un propano. tema que vamos a analizar. Te voy a invitar a otro programa para hablar sobre todo de esa concentración y de vender y de importar y de tener y de distribuir y de detallistas y todo eso. Con ese tema te voy a invitar para que hablemos sobre todo eso. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Interocrédito. Hasta entonces.